de darle vuelta a los ojos, de ver de lejos y de cerca, de ver en el sol. Y todo eso ayuda muchísimo porque el ejercicio de los músculos de los ojos es importante. Lo que se va aflojando son los músculos y entonces tenemos que hacer ciertos esfuerzos para que los músculos recuperen tono. Mm. Bueno, creo que nos quedamos casi en el mismo lugar, ¿no? No, pues acabamos la... Acabamos Sí, la número, la luna. Seguimos con el sol, ¿no? acabamos la luna. Sí. Sí. ¿Verdad? Muy bien, entonces entramos al sol resplendens. Perdón, ¿qué nos queda? No, no está bien. Bueno, entonces la clave correspondiente al sol se alcanza cuando se ha superado el terreno de la luna. Todo ese esfuerzo lunar para ascender y para llegar termina en una fusión o en una unión de las dos partes de la persona y se conjuga o se logra lo que se llama el andrógeno. Entonces, aquí la letra hebrea tiene un valor de 200. La luminaria que corresponde a esta carta es el sol. Sus atribuciones son regeneración, fertilidad y esterilidad. Y esta carta 20 está presidida precisamente por Plutón, que también tiene esa facultad de regeneración. Se le llama el Señor del Fuego del Mundo. En cuanto al Sol, aparte de que es nuestro alimento fundamental, y obviamente nuestra luz, y es muy conveniente para nosotros, también es nuestro calcinador. Es el que nos puede quemar hasta morir. Entonces tenemos que ser muy cautos con el sol, tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora despertó desde hace 5 o 6 años y está lanzando unas llamaradas espantosas que tienen asustado a todo el mundo. Pero a lo mejor ustedes no se han enterado, pero estos especialistas en el sol, porque hay unos físicos, astrónomos o cosmólogos, no sé, dedicados al estudio del sol. Hay una asociación mundial de estudio del sol. Entonces estos especialistas en sol dicen que el sol despertó por ahí del 2012 y que empezó a tener una super energía radiante. Probablemente se han dado cuenta de que les recomiendan usar mangas, sombrero, filtro solar y todo esto porque el sol está verdaderamente activo y está mandando muy fuerte su luz y por supuesto sus rayos ultravioletas. Entonces tenemos problemas. Pero en realidad no nos ha llegado el problema principal. El sol lanza unas llamaradas enormes, pero enormes, que llegan lejísimos. No nos ha tocado. La única pequeña llamarada o pequeño rozón de llamarada que nos tocó echó a perder las comunicaciones del Asia como un día, porque la resonancia Schumann, que es una especie de atmósfera electromagnética que rodea a la Tierra, se ve muy alterada con los rayos solares. Entonces, cuando se pasan, las comunicaciones se anulan. Si nos llegara un día uno de esos rayos, que son como unas llamas, unas llamaradas que suelta el sol tremendas, nos pasarían dos cosas básicas. Se interrumpirían las comunicaciones en todo el globo terráqueo y se quemaría la mayor parte de nuestros aparatos.
porque la fuerza electromagnética del shock acabaría con casi todo. Entonces tendríamos que tener los aparatos super guardados para que no entrara la radiación solar. Y como no avisa, entonces cuando la llamarada saliera, habría 8 minutos para proteger los aparatos y para protegernos nosotros. Porque no es tanto el calor que lance, sino la cantidad de rayos que nosotros no nos damos cuenta que lanza. Lanza de todo, rayos ultravioletas, rayos infrarrojos, rayos de todo. Entonces, podría ser hasta peligroso. Pero bueno, espero que 8 minutos antes nos avisen y tengamos la posibilidad de esconder nuestros aparatos. Dejando los aparatos nosotros. Pues sí, nos metemos debajo del colchón. Sí, sí, porque la radiación es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy poderosa. Ni modo. Sí. Pues sí. Bueno, entonces el texto lo llama el 30º sendero de inteligencia colectiva y los astrólogos deducen de él el juicio de las estrellas y los signos celestiales y perfeccionan su ciencia de acuerdo con las reglas de los movimientos de las estrellas. Esto quiere decir que el Sol nos da en realidad nuestra posición en la galaxia y de él dependemos y todos nosotros giramos alrededor de él. Y por supuesto es una estrella mediana, pero es una estrella y tiene una forma de relación o resonancia con las demás estrellas. Ahí conviene conocer varias cosas. La primera es que nuestra galaxia tiene 100.000 millones de soles. No es así como para despreciarlas. Ya 1 millón de soles es mucho, pero 100.000 millones es una cosa casi inconcebible. De soles más grandes, más chicos, medianos, chiquititos, colapsados, de todo tiene. Nuestro Sol es un Sol mediano, su energía por supuesto es mediana, no es un Sol mediano superactivado. Su vida útil parece que todavía durará 5.000 millones de años. Entonces, 5.000 millones de años No, tenemos tiempo. No es cierto, sí, no va a pasar nada. Una vez cuando Bertrand Russell estaba dando una conferencia sobre el cosmos, dijo esto: el Sol va a vivir, ya vivió 5.000 millones de años, va a vivir otros 5.000 millones. Una señora se paró espantadísima y le dijo: ¿cuánto dijo usted? 5.000 millones, señora. Ay, yo creí que eran 500 millones. Como si fuera una diferencia para ella. Sí. Aquí a la vuelta de la esquina, 500 millones de años. 5.000, quién sabe. Bueno, entonces el Sol tiene esa virtud, y esos defectos o esos problemas para nosotros, pero tenemos que considerar dos cosas. Como en el Sol hay una temperatura altísima y prácticamente toda la materia está descompuesta, entonces nosotros recibimos del Sol lo que pudiéramos decir los componentes naturales de todo el orden material, electrones, neutrinos, quarks, etcétera, que nos llegan directo. Eso es lo que hace que el Sol sea bastante calcinante. Entonces, ya el ser humano había descubierto hace muchísimo tiempo que para obtener los beneficios de eso que manda el Sol, más bien hay que tomar el sereno, es decir, reflejado por la Luna, porque lo enfría. Y eso le quita su peligrosidad. Además, el planeta tiene un cinturón electromagnético que se llama el cinturón Van Allen, que nos tiene englobados y entonces no deja pasar la mayor parte de la agresión solar, si no ya se hubiera desecado el mar. No sabemos quién puso esa protección porque ningún otro planeta la tiene. No sabemos si es nuestro centro magnético, de dónde salió, no tenemos ni idea. Y además lo descubrimos hace muy poco. No sabíamos que existía. Van Allen, sí. Este era un responsable de la misión
a la Luna, o a Venus, o a Marte, ni sé responsable de cuál misión, allá en la NASA. Entonces hicieron todos los cálculos, soltaron el cohete y resulta que el cohete se empezó a desviar. Y él lo enderezaba y se volvía a desviar. Y entonces se puso a investigar y descubrió que teníamos un cinturón magnético. Es muy reciente, relativamente, a lo mejor 40, 50 años. No es nada para el términos de investigación y de la historia de la humanidad. Hace muy poco sabemos que tenemos ese cinturón protector. Ahora el problema es, ¿por qué? Se supone que cuando el centro de la Tierra, es decir, esa masa de hierro que constituye el centro de nuestro planeta, cambie de polaridad, o sea, de una vuelta de 180 grados, que la da de cuando en cuando. De cuando en cuando quiere decir 700 millones de años. Sí, que la da de cuando en cuando, entonces, cuando esté a la mitad del viaje, va a desaparecer el cinturoncito. Tenemos un riesgo de quemarnos. Pero dicen que tarda más o menos 150 años en dar la vuelta, entonces no nos toca. Ah, ok, y no va a ser... No saben cuándo va a empezar. ¿Pero por qué se va a Yo ya apagar? había oído eso, Pero que ya los están polos... pensando en eso. Que los polos Sí, el núcleo terrestre es magnético porque es hierro. Entonces se va invirtiendo. No se invierte el planeta, pero sí su centro. Entonces cambia el magnetismo. Cuando pasa eso, las brújulas van a apuntar al sur. Se nos van a estar al revés las brújulas. Pero bueno, el norte magnético estará del otro lado. Cuando eso pase a la mitad del proceso, el Sol va a estar en su apogeo porque no vamos a tener cinturón protector. Entonces la gente va a tener que vivir o en cuevas o en casas construidas especialmente para no recibir la radiación solar. Y a lo mejor eso fue lo que pasó cuando algunos seres tuvieron que irse a vivir en la profundidad de las cuevas y se hicieron unos monstruitos que dicen que existen en las cuevas. Porque hay varios relatos de seres que están en la sombra completa y a veces algunos exploradores se han llevado unos sustos terribles. Entonces puede ser. Que se hayan quedado guardados y luego ya como que se quedaron adentro. Sí, porque es un buen tiempo. Entonces, por ejemplo, los indios Hopi dicen que cuando se iba a producir un gran desastre en la Tierra, unos hombres hormigas salieron de una cueva y se los llevaron a las profundidades para no morirse. ¿Y cómo saben cuándo salir? Pues yo creo que... Al ser muy sabios. Sí, deben de tener... Pues para que hayan salido por ellos. Sí, y los llevaron por unos pasadizos y los metieron en quién sabe dónde y luego ya los regresaron. Eso cuentan. Puede ser una cierta leyenda, pero hablan de los hombres hormigas y además los tienen dibujados en las piedras. ¿Y si se parecen a humanos? Pues son como humanos pero con cara de hormiga. Ya saben, los ojos así alargados. A lo mejor son itis, caras triangulares. No me pregunten, no los conozco. Me encantaría conocerlos y platicar con ellos. Jugar ajedrez, a ver cómo juegan. Oye, yo he oído mucho la cosa de la meditación, que hay una meditación como de comer sol. Ah, sí, el sun gazing. O sea, como que ver el sol. No, de lo que te alimentas de sol. No es una meditación. Yo no he oído meditación de comer sol. Lo que he oído es el mensajero del sol y una gran cantidad de gente de la India que se levanta tempranito a la salida del sol y lo observa media hora. La primera hora no es peligrosa ni la última. Y en la metida del sol también como que... Y de eso comen, de eso viven. Entonces no toman ningún otro alimento, toman agua, pero no toman alimentos. Y les voy a decir por qué. ¿De qué nos alimentamos nosotros? De las plantas y los animales. Las plantas toman el sol, con la fotosíntesis lo transforman en su energía propia, en sus condiciones,
Los animales se alimentan de las plantas, nosotros también. Y toda la energía que nos transmiten es la que el sol les dio. Finalmente nosotros vivimos del sol. Y aunque no me lo crean, el sol manda una cantidad enorme de energía a la Tierra y no aprovechamos ni el 5%. Es decir, todo esto de las plantas y que nos alimentamos de eso y todo lo demás, absorbe un pedacito chiquitito de lo que manda el sol. Entonces, no sé, algo así como una milésima parte, alguna cosa así chiquitita. Entonces, vamos a decir que estamos desperdiciando una cantidad importantísima de energía porque no sabemos cómo organizarla. La gente de la India, que tiene en los Vedas unos textos muy importantes sobre vehículos aéreos, y estos son textos de hace 3.000, 4.000 años, pero tienen una descripción muy amplia de vehículos aéreos. Dicen que el combustible para esos vehículos era el mercurio. Entonces tenemos que pensar que no sabemos aprovechar nada, porque el mercurio ni lo usamos. Así como se usa uranio en las plantas de uranio, que es tan peligroso, se podría aprovechar la energía radiante de otros elementos químicos que no son radiantes, que no son de radiación peligrosa. Porque el problema es que el uranio, el plutonio y otros que usan para hacer las bombas y para hacer las centrales termoeléctricas atómicas, resulta que son fundamentalmente elementos químicos que mandan radiaciones que nos queman. En cambio el mercurio no. Yo creo que todos nosotros jugamos con las bolitas de mercurio, sí, y no nos pasó nada porque el mercurio no es radiactivo. Entonces, así como el mercurio, debe haber otras posibilidades de utilización de algunos elementos químicos liberando su energía de cohesión. No les voy a explicar todo eso porque toda la energía de cohesión y cómo se libera, porque no viene el caso, estamos en otro tema, pero es muy importante saberlo. En todo elemento químico, incluido el agua, los núcleos se mantienen unidos con una fuerza que se llama fuerza fuerte. Hay 4 grandes fuerzas en el universo: la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerte es la que mantiene unido el núcleo, la débil es la que conserva cerca los electrones. La gravedad pues ya la conocen, y la fuerza electromagnética es la que usamos para los motores y para todas las cosas en que usamos electricidad. No es muy reciente nuestra capacidad de usarla. En realidad, nuestro conocimiento de la fuerza electromagnética salió de un señor Maxwell en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, no tenemos mucho tiempo del uso de la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es muy potente a corta distancia y nula a larga distancia. Y la fuerza de gravedad es muy fuerte a larga distancia y prácticamente nula a corta distancia. Si yo puedo cargar esto y la gravedad no me lo jala. Nada. Pero la fuerza de gravedad puede jalar a un planeta hacia otro. Es decir, a distancia sigue actuando. En cambio, la electromagnética es como los imanes. De cerquita el imán se pega maravilloso, del lejecito ni agarra. Más o menos son las 4 grandes fuerzas. Einstein dijo que la gravedad y la electromagnética eran la misma, y luego apareció otro señor cuyo nombre no recuerdo, que dijo que no, que las 4 fuerzas eran la misma fuerza en distintos grados de densidad y modalidades. Entonces, bueno, pues es importante porque todo esto está relacionado con el Sol y con su condición. El Sol también da vueltas como nosotros, también se mueve y también se desplaza, porque nuestra galaxia se desplaza también. Entonces nuestra galaxia
va girando y moviéndose en el espacio. El Sol a su vez va girando alrededor de la galaxia. Tarda, claro, 200 millones de años en darle una vuelta, pero va girando, porque es muchísima distancia, y a su vez sube y baja. Si este es el centro de la galaxia, el Sol está oscilando continuamente aparte de su giro. Entonces va dando vuelta con la galaxia, pero sube y baja. Cada vez que pasamos por el centro, hay una crisis. Y luego ya subimos y volvemos a bajar y otra vez una crisis. ¿Por qué? Pues porque el plano de la galaxia tiene una fuerza electromagnética muy grande. Entonces muchas desgracias las observamos cuando está pasando por el centro, por el eje de la galaxia. Bueno. Y esas desgracias son también millonarios de años y de que da la vuelta. De que dinos que no sí. estamos cerquitas pasando ahí. No hay esta rotación. Hay cosas que son poco importantes. Por ejemplo, hace pues, unos 30 años empezamos a atravesar una nube de neutrinos y ni siquiera nos damos cuenta. Porque son tan chiquitos, que atraviesan nuestro cuerpo sin chocar contra nada. Nada. Ni los notamos. En Estados Unidos, a 25 metros bajo el nivel del suelo, pusieron una gran alberca para captar neutrinos. Entonces, estuvieron investigando 12 años y captaron 3. Ay, no. Claro, son chiquititos, se escapan por todos lados y no los puedes detectar. Es una lata, se gastan Neutrinos que son de los neutrones. nada. Las 3 partículas elementales o las 3 formas de energía elementales son electrones, neutrinos y quarks. Quarks hay de 6 clases. Son 6 tipos de quarks. Son los más chiquitos. Los 3 son los más chiquitos. Los neutrinos, los quarks y los electrones. Lo más chico que hay. No hay nada más chico, son los ladrillos de la materia. Los quarks se asocian de 3 en 3. Son de 6 tipos, se asocian de 3 en 3. Una combinación de 3 da los protones y otra combinación de 3 da los neutrones. Entonces, en realidad, el núcleo del átomo es un acomodo de quarks. Alrededor de esto giran los electrones. Y ese giro de los electrones tampoco es tan predecible como parecía. Alguna vez lo representaron como el modelo planetario, pero no es así, sino que hacen lazos, dan vueltas, como se les pega la gana. Y los neutrinos andan por ahí, recorriendo el universo, y tienen algunas funciones muy importantes. Entre ellas, cuando pegan con los núcleos de los átomos, pueden hacer cambios muy trascendentes. Una cortina de neutrinos es capaz de evitar una explosión atómica. No la permite. ¿Y por qué? Porque es muy potente electromagnéticamente y no deja que se produzca el proceso. Dicen los físicos contemporáneos que los alquimistas que transformaban el mercurio en oro tenían que hacerlo con una cortina de neutrinos para no volar el laboratorio. No, pues ya no sé qué esté más difícil, si lo uno o lo otro. Pero no solo eso, sino que además, ya en el laboratorio del CERN, ese que está en Suiza, ese acelerador, ya un científico logró convertir el mercurio en oro como cualquier alquimista. Solamente se necesita bombardear el núcleo del átomo de mercurio para que agregue un neutrón y se convierta en oro. Esos bombardeos son posibles con neutrinos, entre otras cosas, y el resultado es que obtuvo una cantidad chiquititita de oro carísima, pero ya lo logró. se puede transformar un elemento en otro, sabiendo que nada más necesitamos moverlo un poquito. ¿Cómo ven? No, bueno, El mundo ha avanzado mucho. Bueno, estamos hablando del Sol precisamente, y aunque esto parezca antiguo y misterioso,
tiene que tener muy en cuenta todos los avances de la ciencia. Y les voy a decir por qué. Desde tiempo inmemorial, las personas que de veras estudiaban y sabían, también sabían estas cosas. Hasta el siglo XVI o XVII, incluso algo en el 1600, todos los científicos a su vez tenían unos conocimientos muy profundos de esto que estudiamos nosotros y combinaban las dos cosas. A partir de Kepler y Galileo empezaron a decir que todas estas cosas eran prejuicios y tonterías y que tenía que ser la ciencia pura, sin meterse con otras cosas. Y claro, lo que uno hicieron fue desbarrar. ¿Qué podemos hacer? Llenaron el mundo de tecnología, nos dieron unas investigaciones en que solamente nos explican el orden material. Claro, imagínense que yo les dijera, ayer vino una persona, es un señor, es un médico, súper especialista en curar la esclerosis múltiple, pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de la química, es una masa de oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, un poco de elementos químicos sueltos, entre cloro, un poquito de yodo, algo de... Pues sí, sí es una masa de eso, nada más que eso no explica al Señor. Es lo mismo, la ciencia nos da una cantidad de descripciones de las cosas, pero el sentido no lo maneja. No nos debemos olvidar nunca de eso, porque es muy importante. Sí, la ciencia nos dice muchas cosas importantes, de qué está compuesto algo, cómo se comporta físicamente, pero no nos define la calidad de la persona, ni de las acciones del mundo. Finalmente, ¿qué es la Venus de Milo? La Venus de Milo es una piedra. No tiene más chiste que esto, es una piedrota. Si quieren llamarle un cuarzo, pues llámenle un cuarzo. Pero para nosotros la Venus de Milo es una distancia inmensa entre una cosa y otra. Bueno, entonces así debemos pensar en el Sol. En el orden del arquetipo es la verdad fecunda, la verdad que genera verdades. En este sentido está relacionado con el intelecto, está relacionado con la capacidad de razonar con claridad. Es la luz que alumbra el mundo. Y volvamos al punto. El sol físico solamente alumbra físicamente. El sol simbólico alumbra interiormente. Entonces siempre tenemos que distinguir si estamos hablando del sol físico o el sol simbólico. Ejnatón, un importante faraón egipcio, para no equivocarse, les dijo a los egipcios que lo que él adoraba era el disco solar, no el sol. Es decir, no el planeta Sol, sino el disco de luz. Entonces hablaba de otra cosa. Eso es importante. Estamos hablando de un señor del 1350 antes de nuestra era. Eso no le quita lo listo, pero sí es hace mucho tiempo. Bueno, en el orden humano se llama virtud o fuerza humana. Virtus humana. Es la fuerza o la virtud, como lo quieran enfocar. Y en el orden de la naturaleza se llama el oro filosofal. ¿Qué es el oro filosofal? Es el producto del proceso del alquimista. Y ahí que les hablara yo de alquimia. ¿Cómo se hace el oro filosofal? Se toman los tres elementos que nos manda el sol, que son el mercurio, el azufre y la sal alquímicos. No los que conocemos nosotros, sino los alquímicos. Esos tres, combinados de cierta manera, son los que hacen toda la materia. Entonces uno tiene que captar esos elementos y tiene que procesarlos en su laboratorio hasta lograr una cosa que se llama polvo de proyección, con cuyo auxilio se puede transformar el mercurio en oro. Y a ese oro se le llama oro filosofal. El que analizaron
alguna vez, cuando un alquimista hizo el oro, es de un tipo que no se parece a ninguno de los oros que conocemos en la Tierra. Es decir, todos los productos químicos tienen algunas variaciones, o tienen un neutrón de más o un neutrón de menos, un electrón de más o de menos. Por ejemplo, el agua tiene una equivalencia, se llaman isótopos, que se llama deuterio. El agua nuestra es, para nosotros, el agua natural, y la que tienen los cometas es deuterio. Esa no la podemos tomar ni podemos usarla como agua, porque su diferencia hace que se comporte de una manera distinta. Entonces, hay muchos isótopos, o sea, son de la misma forma, pero están acomodados de una manera distinta y por lo tanto tienen una función distinta. Bueno, entonces el oro filosofal, el oro del alquimista, es un isótopo desconocido en la Tierra. Solamente hecho por un alquimista pueden conocer ese oro. Entonces nosotros tenemos normalmente el oro de las minas. A veces el oro está disuelto, en los casos del oro coloidal, por ejemplo. Y si logramos precipitarlo, es un isótopo del oro mineral. Y el oro filosofal también. Es distinto. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es distinto. Bueno, entonces el sol nos marca el sendero de la iluminación. La razón de esto, más bien la razón de decirlo así, es que el sol, por donde lo veamos, el sol tiene una condición que pudiéramos llamar inaprehensible. ¿Por qué? Y así lo debemos ver siempre. Porque se transforma continuamente. Dentro del Sol se mueven masas, pero no son masas de elementos químicos, son masas de energía de distinto grado, distinta cantidad de condensación, energía más densa, menos densa, más condensada, menos condensada, toda dispersa, de tal manera que si nosotros tuviéramos un cohete y nos lanzáramos sobre el Sol, lo atravesaríamos sin ninguna dificultad, suponiendo que aguantáramos el calor, lo atravesaríamos sin ninguna dificultad porque no es sólido. Es más, el Sol dentro de él mismo es frío. En su superficie donde están las explosiones es caliente, pero dentro es frío. Entonces, si pusiéramos traspasar la barrera caliente, atravesaríamos una nube de partículas dispersas que ni siquiera podríamos ver por lo chiquititas que son. Sabríamos que nos movemos por una masa, pero no veríamos esa masa. Como no vemos el agua, por ejemplo, cuando nos estamos moviendo en él. Entonces, el sol es muy raro en ese sentido. Pero hay otro sol que es el simbólico. El simbolismo del sol es el que adoptaron las religiones. El mitraísmo, el cristianismo, la religión de Atis, varias religiones, el judaísmo, el islam, tienen una relación muy estrecha entre el Dios y el sol. Esto es producto de la más remota antigüedad humana. En la más remota antigüedad el sol era como una divinidad. Entonces, para nosotros representa también una gran cantidad de lo que pudiéramos trabajar en los conocimientos herméticos en el sentido de el Dios, la fuerza, el poder, el origen, etcétera. Todo lo que pudiera significar ese sol primordial, ese sol primigenio. Entonces también representa el espíritu y también representa todo lo que no es material. En esas condiciones, el sol puede tener un sentido astronómico y un sentido simbólico. En el sentido simbólico es de energía positiva, la luz liberadora, la luz que revela la verdad, la luz que nos lleva al conocimiento, etc. Esa es la significación
que el ser humano le ha dado al sol. Pero otra vez, insistiré, hay un sol físico y un sol teórico, vamos a llamarlo, espiritual, que es el sol de Ignatón. Ignatón fue el primer monoteísta de la historia. En su mundo, que era el de Egipto, él era Amenofis IV, faraón de Egipto, y se cambió el nombre a Ignatón. Quizá lo conocen como Akenatón. Es por la traducción, la KH en inglés representa la J. Entonces podría ser Ejnatón o Agnatón. Bueno, entonces Agnatón o Akenatón quiere decir algo así como la esencia de lo espiritual o la esencia de la verdad o la esencia del fundamento. Es importante en ese sentido, pero bueno, eso es para los egipcios, pero prácticamente en todas las religiones antiguas el sol era el que precedía. Hubo algunos pueblos, por ejemplo, el pueblo sumerio tardío, que tuvo la luna como su dios. Era masculino y era la luna. Y esa luna era adorada en templos especiales. Había uno en Ur y había otro en Turquía, en Harran. Y ambos eran templos muy grandes. Y se entiende que cuando Abraham se salió de Ur con todo su papá y su sobrino y las mujeres y los criados, es porque habían llegado unos invasores que cerraron el templo de la luna y entonces tuvieron que irse hasta Harran, en Turquía, para poder tener su templo ahí y su adoración a la luna. Cuando murió el papá de Abraham, que tendría Abraham 75 años, es que Yahvé le habló y le dijo que debería creer en él y que iba a ser su Dios y que le iba a dar una tierra y que le iba a dar un pueblo con más gente que las estrellas, etcétera, etcétera. Tenía 75 años. Pasaron 25 años. Su mujer entonces ya tenía 75 porque le llevaba 25 y es cuando nació Isaac. Tenía 100 años, dice la Biblia, cuando engendró a Isaac. Y es muy probable que no fuera cierto, pero sí lo demostramos. Bueno, entonces el sol tiene esas dos caras. El astro rey, el fuerte, físicamente alimentador, y el sentido del Dios, del espíritu, de lo positivo, del pensamiento, de la fuerza, de la razón. Todas estas cosas son atribuidas al sol simbólico. Entonces, por eso se le llama sendero de iluminación. La cabeza es lo que representa al sol y lo llamarían la perfección de la ciencia. Nosotros debemos ser muy cautos y no considerar que la ciencia es tan importante. La ciencia tiene una función, tiene que averiguar cómo es el mundo físico y ahí se acaba su función. No tiene más. Y en la medida en que nosotros nos concentremos en el mundo físico y dejemos lo otro de lado, entonces vamos a tener problemas hacia el futuro. La teoría dice que un ser humano es una mezcla de un cuerpo físico y de una conciencia que no tiene nada que ver con lo físico. Y entonces el cuerpo es mortal y la conciencia es inmortal. De manera que quien cultiva el cuerpo y se fija mucho en el cuerpo y vive para el cuerpo, pues se va a morir con el cuerpo. Y el que utilice esa idea de la conciencia como inmortal, ese permanecerá. Porque la conciencia no muere, la conciencia no desaparece. Bueno, entonces la cabeza es significado de perfección de la ciencia y representa el sol. ¿Es el medio de evolución tecnológica? Sí. Y efectivamente en el plano físico nos da causas y efectos. Analiza el pasado, y esto lo quiero resaltar, la ciencia analiza el pasado, no el presente ni el futuro. Y con su análisis del pasado saca conclusiones de cómo se comporta el mundo físico, de qué está compuesto, cómo reacciona, una cantidad de cosas que son
propias del mundo físico. Además nos da una gran cantidad de tecnología que nos ha simplificado la vida por un lado y nos ha complicado la vida por el otro. Nos ha simplificado la vida en la medida en que la tecnología nos ayuda a hacer menos esfuerzo. Pero cuando hacemos menos esfuerzo, nuestro cuerpo degenera. Nunca hay que olvidarlo. El cuerpo degenera. Esta chica corredora del norte que ganó ¿cómo se llaman? No se llaman olimpiadas, esas carreras, el maratón y de calle. La que corre con chanclas. La que corre con chanclas, que ganó el maratón de calle, lo ganó porque ella corre 100 kilómetros diarios, entonces le tiene sin cuidado 40 kilómetros para ella son la mitad de la fatiga. Y así con chanclas y falda y todo. No necesita andarse poniendo ni Nikes ni nada. Bueno, esa chica sigue el orden natural. Así era el ser humano. Entonces caminaba. ¿Por qué no había diabéticos? Pues porque no había oportunidad que fueran diabéticos. Podían comer lo que fuera, pero con unas caminatas de esas, pues adiós azúcar. Ni siquiera necesitaban la insulina en grandes cantidades. Entonces, lo que es evidente, pues, es que los seres humanos nos hemos alejado del orden natural. Mucho. Ya no hacemos los mismos esfuerzos. Y antes del 1750, que se inventó la máquina de vapor, el esfuerzo de todos los seres humanos era un esfuerzo muscular. Y de los animales también. El ser humano trabajaba con sus músculos, en todo. Ahora no. Y los músculos se atrofian cuando no se usan. A mí me tocó todavía ver hacer el mole en metate. Es decir, la persona hincada, el metate enfrente y dándole con la mano el metate para hacer moler el chile y que saliera el mole. Y era un esfuerzo agotador. Bueno, agotador para nosotros, porque para quien lo hacía de costumbre, pues era normal, era el esfuerzo diario. Entonces nosotros vamos hacia la atrofia muscular. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía a principios del siglo pasado la mayor parte de la gente caminaba y hacía mucho esfuerzo muscular. Molíamos la salsa en un casito. Sí, porque así como teníamos metates, pues así, igualito. Y entonces molíamos la salsa con la cosita esa. Y no había licuadoras. Y cuando teníamos que batíamos a mano. Y eso era fuente de salud. De veras era fuente de salud, porque ese movimiento elimina toxinas. Bueno, entonces la ciencia nos ha simplificado tecnológicamente, pero al mismo tiempo nos está atrofiando. Por otro lado, nos engaña, porque nos dice que nos va a dar la respuesta de la vida y lo único que nos da es la respuesta del cuerpo. Y la vida del cuerpo no tiene mayor sentido. O sea, la vida del cuerpo no nos resuelve prácticamente nada. Nada de lo que para nosotros es fundamental, que es la vida de la conciencia. Bueno, entonces, las causas en los planos superiores, la sabiduría de los reinos espirituales y la interacción de los grandes logos serían algunas funciones de la línea solar. Porque de todas maneras, aunque nosotros seamos intuitivos, sometemos todo esto a la razón. Carta 4. Es decir, todas las intuiciones, todo lo que vivimos en el mundo, en última instancia lo sometemos a la razón para ponerle orden. Pero la razón no lo crea, solamente le pone orden. Toda la creatividad humana sale del mundo inconsciente. Toda la creatividad, todo el sentido de la vida, toda la razón de ser sale de nuestro interior, no de la razón. La razón solamente nos auxilia en que no sea una locura, en que no es un disparate, nos centra, pero no crea. No lo debemos olvidar nunca, porque en función de la razón a veces hacemos cosas inauditas. Por ejemplo,
Es clarísimo que el aumento de la instrucción pública, o sea, escuelas y demás, ha logrado tener técnicos y profesionales mejor preparados, pero mejor preparados para la vida material. Y no les hemos resuelto su mundo interior. Nos encontramos al científico más increíble, que es un neurótico insoportable, por ejemplo, porque la ciencia no le resuelve su problema interno. Esto no lo debemos olvidar porque es la otra cara del sol. Bueno, entonces, en los planos inferiores se refleja lo que pasa en los planos superiores. Este es el principio de la resonancia. Este es un tema que no podemos olvidar. Manténganlo en la memoria siempre porque es diario. ¿La resonancia? La resonancia. Cuando yo tengo un diapasón, ¿conocen los diapasones? Que son como una herradurita. Tiene una bolita y dos fierritos para arriba y le hace un tin y suena la nota la. Bueno, cuando yo sueno un diapasón y hay instrumentos musicales alrededor, todos los que están afinados en la suenan. Las cuerdas de la guitarra de la hacen ¿En serio? se llama resonancia, claro. Mientras estén cerca. Es tan sencillo como que la primera y la última cuerda de la guitarra, la de arriba y la de abajo, son la misma nota. Cuando uno toca una, vibra la otra. Este fenómeno se llama resonancia. Esto quiere decir que una vibración encuentra su similar y lo hace vibrar. Eso es en el instrumento musical. En la vida diaria hay una resonancia con el planeta Tierra y con todo lo que nos rodea. Entonces resonamos con lo que es afín a nosotros. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado porque depende de qué se trata. Y para mal. Ese fenómeno de la resonancia es fundamental, es telúrico, vamos a decir. Les voy a dar unos ejemplos. La Tierra tiene bandas electromagnéticas que la cubren completamente, pero no son bandas regulares, son como zonas electromagnéticas. Bueno, pues el magnetismo terrestre, cuando es muy concentrado, en los lugares donde es muy concentrado, la gente es conservadora. Y donde es poco concentrado, la gente es liberal. El magnetismo cambia a veces. Por ejemplo, en Guanajuato debe estar concentradísimo, más bien en el centro del país. Debemos tener muy concentrado porque es una zona muy conservadora. En el sur no, es una zona muy liberal. Si ustedes lo reflexionan en la historia, dos grandes movimientos sociales nacieron en Guanajuato. Pero Guanajuato no los encabezó, los que encabezaron los del sur y algunos del norte. Pero sí nació aquí. Vamos a pensar Lucas Alamán y José María Luis Mora. Lucas Alamán, un conservador a rajatabla, y el otro un liberal a rajatabla. Sí, y fueron muy importantes. Fueron muy, muy, muy importantes en los cambios sociales de México. Entonces, pensemos pues que la resonancia es un fenómeno fundamental. Resonamos con las personas, resonamos con los objetos y resonamos en situaciones donde hay energía positiva o negativa. La energía se genera, continuamente está generándose y nos puede ser afín o contraria. Pero cuando resonamos, repetimos. Entonces la Tierra tiene resonancias para nosotros. Esto es pero fundamental. Entonces esos efectos que hay en los planos superiores de los planos inferiores son efectos de resonancia. Y ahora les voy a dar a lo mejor el consejo práctico. Si yo estoy pensando en daño, estoy resonando con el daño. Estoy en el mundo del daño. Y en ese mundo del daño yo estoy sufriendo exactamente el mismo proceso. Si estoy pensando en creación, estoy en el mundo de la creación, estoy resonando con la parte creativa. ¿Qué quiere decir resonar con el daño? Que empiezo
tejer barbaridades. Es decir, empiezo a tejer cosas que sean dañinas, una tras otra. Ahí es nada más dirigir al pensamiento. Y ya, una vez que el pensamiento está ahí y lo diriges, pues O sea, pegas. Todos conocemos gentes muy hirientes, por ejemplo, muy agresivas, que resuenan en el daño. Y cuando uno no tiene esa resonancia, se van, porque no hay repercusión, no hay respuesta. Yo tengo una alumna, que fue mi alumna en México, que un día se le ocurrió que quería comprar un tambor, no, un instrumento musical, y empezó a recorrer las casas de música de México. Finalmente, en una de ellas, creo que en la casa Birkham, vio un tambor viejo que le pareció muy bonito. aquí soy. Entonces entró a la tienda, lo quiso comprar, le dijeron que sí se lo vendían, que era un tambor de musulmanes, se lo llevó a su casa y empezó a estudiar tambor. Y una noche el tambor empezó a tocar solo. ¿Por qué? Por resonancia. No es un fenómeno extraño para la ciencia, pero que ese tambor en especial sonara, un tambor antiguo musulmán, no es tan... Sí, no, qué ameno. No, Sí, qué grata sorpresa. no. Bueno, pues resulta que todos los objetos, exactamente igual que la pasta para hacer discos sonoros, graba lo que escucha. Entonces los objetos resuenan, están cargados de energía. Ya les platiqué el caso del señor de la puerta, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Un señor compró una puerta gigante que le pareció bellísima para ponerla en su casa. Se la llevó a su casa y un buen día, en la noche, empezaron a oír gritos horrendos. Y bajaron y no encontraron nada. ¿Dónde están los gritos? Y un poco después llegó un amigo de él y dijo, ¿y esa puerta? ¿Por qué la tienes aquí? Pues la compré para instalarla, pero estás loco, es la puerta del manicomio de la Castañeda, allá en México. Y claro, tenía grabados los gritos y los llantos y todo. ¿Y qué hace que de repente no sonar suene la resonancia de él? Algo empezó a vibrar diferente. O de uno de sus hijos. Empezaron a vibrar diferente y... Claro, porque ahora les voy a asociar. El poltergeist, ¿han oído el poltergeist? Generalmente lo generan mujeres adolescentes. En su proceso de cambio, hormonal, vital, cerebral incluso, se produce una cantidad de ondas que favorecen los fenómenos como el poltergeist. Una joven adolescente en un momento de crisis es capaz de incendiar una sábana mojada, de hacer volar los platos y las ollas de la casa, y es capaz de hacer que la puerta hable. Es como la aguja del tocadiscos. Lo único que le faltaba a la puerta era la agujita que la tocaba, y la encontró y empezó. Todo guarda la vibración en donde está ubicado. Todo. Entonces, en una casa de conflictos, los objetos se plasman del conflicto y cooperan al conflicto. Por eso hay cosas que de entrada dices... Esta no, No me la... ¿verdad? Te Ay, chocan. horrible, si no. Sí. Un día me llevaron un Buda. Es un Buda muy especial que está acostado y que tiene 7 buditas. Y me dijeron que si podía desplasmarlo, porque había estado en una casa terrible en donde los hermanos se golpean y se disparan y cosas así. Pues sí. Y entonces regalaron el budita a esta persona y dijo, no, pues yo no quiero tener esto porque mañana mato a mi marido, me dijo. Y bueno, entonces vamos a desplasmarlo. Pero está ¿Y cómo plasmado. lo desplasmas? Es quitarle. Es un procedimiento muy sencillo. Con agua tomas el objeto en la mano izquierda, más o menos arriba, pones la mano en un chorro de agua, la mano derecha, y haces que todo lo que está aquí pase por ti y salga por el agua. ¿Y cómo te aseguras que no se te quede a ti atorado?
Bueno, en parte por la práctica y en parte porque tú manejas mentalmente el objeto. Para poder expulsar la mala plasmación, tú tienes que mandarle una buena plasmación, echando fuera todo el otro, entonces va transcurriendo, se va yendo. Y lo último que debe salir es una plasmación buena y ya, se limpia el objeto. Pero el problema es que no te puedes pasar limpiando todo, no te puedes, la mesa, el cuadro, las sillas, no. Pues no. Entonces, es mejor tener vibraciones correctas. Cuando yo alquilé este local, me tardé 1 año en dejarlo listo. En ese año no tuve ni clases, no tuve nada. ¿En serio? 1 año me tomó. Estaba muy Había sido un lugar de modelos. Aquí hacían los modelos su preparación, exhibiciones o aprendizaje o no sé qué. Y después fue de Kung Fu. Pues estaba espantoso. Entonces durante 1 año lo tuve cerrado prácticamente. Sí, yo venía, pero trabajaba en él. Hasta que ya más o menos quedó razonable. Y lo empecé a usar. Sí, pues sí. Pues sí, es que no es sencillo. Sí. Sí. Bueno, entonces el sol es un purificador normalmente. Cuando soleamos las cosas, matamos bichos y ganamos muchos asuntos, pero el desplasmador es la luna, no el sol. La luna llena nos transmite una energía del sol enfriada que desplasma. Por eso se limpian las piedras y todo con la luna. Con la luna, con el sereno. Es la forma de desplasmar también, es otra forma de desplasmar. Entonces se pone al sereno. A veces 1 noche, a veces más de 1 noche, hasta que quedan limpias, sí. Oye, ¿y podrías hacer algo como ese sereno, hacerlo como extensivo? No voy a... No un objeto. Sino como con la intención poner a desplasmar, no sé, la ciudad entera, el planeta entero. Necesitas la colaboración. Okay. Alguien solo no puede. Okay. Greg Raden, que es un hombre que se dedica a estos temas, dice que cuando 8,000 personas hacen una intención juntas al mismo tiempo, logran cambiar las cosas. 8,000 personas no son muchas, pero es casi imposible juntar 8,000 personas con la misma intención. Y además tienes que estar segura de que la intención es correcta. Porque a mí me dijeron, ¿y si nos ponemos a orar para quitar a López Obrador? Y les dije, ¿y ya saben a quién van a poner? ¿O nomás lo van a quitar y luego qué va a pasar? ¿Quién va a contener a la fiera? ¿Quién va a contener a 50 millones de mexicanos muertos de hambre? Es el único al que siguen. Peligrosísimo quitarlo. No, aparte, digo, sí estaría bien, pero con un plan. Pues sí. Y bien trazado. ¿Y a quién pones? ¿Qué candidato tienes? Pues nadie. No hay. ¿A quién vas a poner? Nada, no es que... Sí, aparte todos estamos enfocándonos en quitarlo, no en cuál es el plan. No en sustituirlo. Entonces el peligro es enorme. Crees que remediaste el asunto y te pasa como con los narcos, matan a uno y salen 4. Mejor que se quede el otro, que ya tiene todo muy tranquilo. Y que mantiene todo más o menos tranquilo. Bueno, entonces esa inteligencia colectiva es precisamente toda la gama de las fuerzas de la Tierra en cada nivel sintetizado. Es decir, hay la fuerza de las personas altamente espirituales y la fuerza de las personas en estado salvaje. Y no cabe duda que la fuerza de las personas en estado salvaje no solo es muy negativa, sino que además, en general, son mucho más empeñosas que las otras. O sea, las personas de buena intención se proponen algo y más o menos le ponen un poco de ganas. Las personas de mala intención van a su objetivo. Cueste lo que cueste. ¿Y cuál tendrá más fuerza? Pues los negativos, porque son constantes.
Es decir, cuando una persona quiere acumular dinero, está dispuesta a lo que sea para tener dinero, no para. Cuando una persona quiere más o menos resolver un problema, una persona decente quiere resolver un problema, le dedica 25 minutos a pensar y a lo mejor 2 horas a platicarlo y luego ahí se quedó. Claro. Es una diferencia muy grande. Sí, tristemente la determinación siempre la más fuerte es para cosas negativas. Pensemos en una cosa tan sencilla como esta. Un ladrón piensa varios días, 24 horas en el día para robarte. Vigila tu casa, ve cuando entras, cuando sales, está pendientísimo. Tú le dedicas más o menos 10 minutos a hablar al sistema de seguridad y decir, oye, ¿me puede instalar una alarma? Y ya te desentiendes. No estás pensando cómo vas a hacerle con el ladrón. Claro. Pues sí. De pronto la vecina me dice, hay un hombre ahí parado desde ayer, estuvo todo el día y hoy está todo el día, es muy sospechoso. Y ya con decirme, queda tranquilo. Ya cumplió. Ya cumplió, no hace nada más. Claro. Y él sigue ahí, muy dispuesto a ver qué pasa. Claro. Sí, claro. Sí. Si ese empeño pusiéramos en cosas positivas. Eso es, esa es la fórmula. Entonces, en esta carta, que es una carta de poder, esas fórmulas son muy importantes. ¿Cuáles son esas líneas positivas? En primer lugar, pensarlo. En segundo lugar, decirlo. Y en tercer lugar, compartirlo. Es decir, si yo quiero corregir algo que está mal, lo primero que tengo que hacer es pensarlo. Pensar que está mal y que hay que cambiarlo. Pero para pensar que está mal, tengo que comprobar que realmente está mal. No todo lo que está mal por fuera está mal por dentro. Hay que pensar siempre en eso. No todo lo que parece malo es malo, que parece a uno. Entonces tiene que pensarlo y decir, ¿cómo compruebo esto? Y tiene que compartirlo para que otras personas también opinen. Y después de eso, la solución tiene que juntar fuerzas. Uno puede resolver muy pocas cosas. Cuando le dieron el cristalazo a mi coche, los vecinos de acá me dijeron, son 2, están allí en la esquina, todavía los puede alcanzar. Pues no piensan en lo que significa. Claro. Necesitamos ir 4, ¿no? Pues sí. Claro. Pues sí. Además deben venir armados. Sí. Pues no. Es una reflexión mínima. Sí, sí. Es como lo de López Obrador, hay que quitarlo, pero no hay un plan. No hay un plan. O sea, corre atrás de él, pero no, ¿cuál es el plan? Corre y luego ¿qué hago? Sí, sí. ¿No? Bueno, pues salen. ¿Qué le digo? Marcha, espere, lleva mis cosas, regrésenmelas. Salen a la marcha, por ejemplo. Mala, que se caigan. Y luego se van a su casa muy tranquilos, no hacen nada. No pasó nada. No hacen nada, más que ir a hablar, a gritar. Eso no sirve. Sí, ¿no? No, hay que organizar a la gente. Un plan, hay que organizar que sea un mal plan, pero un plan. Sí, un plan. Algo que sea malo. Que sí, que sea malo, pero que llegues a algo. Claro. Y no hay. Sí, no. Bueno, si no puedo organizar una comida, queremos organizar. El líder del PAN, bueno, está para morirse de la risa. Posada. El PRD ya desapareció. El PRI es una nulidad. ¿Quién va a tomar el poder? Pues otro de Morena, ¿no? Cuando se vaya pues otro. Pues no hay nadie que hayan formado, que se esté formando. ¿A poco en 6 años que es un líder? No. Bueno, todo eso es las intenciones. Ahora, la intención fundamental en este caso, ya que tenemos el ejemplo, es ¿qué haríamos en su lugar? ¿Esa sería la 2, decirlo? Porque lo que decimos es no me gusta lo que hace. ¿Qué haríamos? ¿Mantendríamos como estaba con Peña Nieto? ¿Seguiríamos endeudando al país? ¿Seguiríamos dando de balazo al narco? Dándonos de balazos con el narco, porque el narco es poderosísimo. ¿Qué haríamos? Y no sabemos, no tenemos un plan, otra vez. ¿Qué harías? Y menos de tantas cosas, claro. Que no nomás es un plan del narco, o un plan económico, o un plan de salud, o un eso plan de... Es todo junto. Es todo. Muchos planes. Claro, muchos planes.
Es muy fácil decir pues, que termine el aeropuerto. Nada más se requiere 400,000 millones de pesos. No más, total. ¿De dónde van a salir? ¿Y a qué se los van a quitar? Y siguen, es decir, no hay una concepción clara, no hay una intención dirigida. Bueno, este es el principio solar. El principio solar es precisamente el impulso sometido a la razón. ¿Por dónde lo puedo hacer? Bueno, si el impulso es denso, quiero hacer dinero, lo que voy a lograr es hacer dinero. Si el impulso es refinado, quiero mejorar al ser humano, quiero liberar al ser humano, el resultado debe ser un resultado de cierta categoría espiritual. Entonces yo tengo que decidir cuáles son mis intenciones. ¿Cómo lo descubro? Bueno, pues los místicos gnósticos rusos dicen que eso se descubre de una manera muy sencilla, viendo la película de nuestra vida. ¿A qué le he dedicado el tiempo para saber quién realmente soy? Me he dedicado a pasear, a divertirme, a trabajar, a ayudar a los demás, a hacer dinero. ¿A qué me he dedicado? Pues ese soy. Yo soy lo que hago, no lo que digo que soy. Y en ese análisis me doy cuenta de dónde estoy parado y tengo que tomar una decisión. ¿Quiero seguir por ahí o no? Y ese es el punto clave. Vamos a tomar un arco. Y le decimos, oye, ¿ya te diste cuenta que lo que destruyes y tal? Sí, ya me di cuenta. ¿No? ¿Te interesa seguir? Sí, claro que quiero más dinero. Muy bien, él va por su objetivo. Sí, va bien. También por eso lo logran, porque tienen clarísimo que claro. quieren. Pero pregúntale a alguien que no sea él. Vamos a pensar en quién les gusta. El director de Zapal. Sí, ¿cuál es tu intención? Bueno, pues a mí me pusieron aquí en el puesto y bueno, se trata de que llegue el agua y que... Sí, pero ¿a dónde vas? No, nadie tiene la intención tan clara. No. Porque sí, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo con la Carta 20. Porque Tiene la que Carta ser 20... sumamente clara la intención. Claro, de lo que nos está hablando es de la inteligencia colectiva. Todo aquello que vamos a hacer entre varios para llegar a un objetivo común perfectamente claro. Mientras más confuso está, más vamos a lograr que la energía se canalice a eso y el error puede ser gravísimo. Además, cuando una cosa está confusa, no sabes ni para dónde vas. Cuando dices, es que me quiero ir de viaje, ¿a dónde? Pues no sé. No, entonces no puedes hacer nada. Sí, claro. Nada más saber que te vas de viaje. Es más, hasta puedes hacer la maleta, salvo que tienes que definir para dónde. Sí, tengo calor. Sí. Entonces es muy importante. Esto es una combinación entre el contenido intuitivo que ya depuramos en la luna y la razón que nos conduce hacia el objetivo depurado. Con toda la fuerza solar, el sol es el que da toda la energía. Entonces lo que tenemos es que encaminar nuestra fuerza hacia el objetivo trazado. Bueno, y entonces la pregunta de cada individuo sería, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué he querido hacer con ella? ¿Y qué quiero hacer hacia el futuro? Y esto es importante. Vamos a pensar en un muchacho. Bueno, yo quería tener una carrera, y luego hacer la maestría y luego el doctorado. Muy bien, ya lo lograste. ¿Y ahora qué quieres? Quiero investigar. ¿Qué quieres investigar? ¿Y para qué? Con el objeto de resolver qué problema. No, pues a ver qué me dan. No, pues sí, pues no. ¿No? Sí, pero por lo general así estamos. Pues sí. O vamos sacando lo urgente, ¿no? Sí, lo importante, ¿no? Claro. Sí, por encimita, lo que se va ofreciendo. Sí, a palazos y vas haciendo, sacando el día y sacando la semana y sacando la vida, pero no necesariamente es que vayas a un lugar que digas Eso para, es. para el jueves Claro. vamos a estar aquí. Sí, como Eso el narco, que yo quiero, o sea, eso tiene clarísimo. Sí. Entonces, en Te lo vas a enero matar. vamos a ver un esquemita de los gnósticos rusos que justamente está dirigido a esa función, va muy ligado a esta carta, porque es
hacia dónde voy, qué quiero de mí mismo en el tiempo que me queda. Dirigir un camino. Claro, hace 10 años, que es un buen tiempo, di una charla en Primera Plus a un grupo de gente que trabajaba ahí. Y les dije, tengo 72 años. Más o menos, por cómo comí, cómo cuidé mi salud, debo vivir como a los 90. Me quedan 20, 18 años. Todavía puedo estudiar una carrera, todavía puedo hacer una investigación con esa carrera, todavía puedo cambiar de profesión, todavía puedo hacer una cantidad de cosas que dejé pendientes atrás. Se puede. Estos eran ya los que iban a jubilar. Entonces, no consideren que se acabó la vida. Consideren que tienen un tiempo por delante perfectamente aprovechable. Y con la grandísima carta de la experiencia. Pues sí. Que durante 60 años echaron a perder la vida, dicen que les fue feo, que ni modo tuvieron que ocuparse de criar a los hijos. Sí, está bien. Ya se acabó. Siempre es tiempo de cambiar. Y siempre es tiempo de transformar. Y aunque avancen un poquito y avanzó. Sí, claro, todo es avance. Bueno, eso es lo que tenemos que ver para completar la Carta 20. La Carta 20 es muy complicada en ese sentido porque como representa todo lo que podríamos llamar la visión espiritualizada de Occidente, que es solar, que es más intelectual que otra cosa. Si fuéramos orientales quizá lo viéramos de otra manera, pero aquí somos netamente occidentales y es la razón, es el enfoque solar el que lleva nuestra vida. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos manda a la visión, porque en la Carta 20, aquí, parte de Jod, de acá. Entonces, de aquí, esta es la visión de la maquinaria del mundo. Es la ley, pero la ley universal, no las leyes escritas por el Congreso, sino la ley universal. Entonces, nuestro conocimiento de la ley universal para aterrizarla en el mundo material es muy importante. Nos vemos la próxima. Se nos fue el tiempo. Yo hoy tengo un concierto a las 8.